¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu propia seguridad y salvar la vida de extraños? María Elena Vázquez, una empleada doméstica de 45 años, jamás imaginó que una decisión tomada en 3 segundos cambiaría para siempre el destino de 2 familias, y que esa misma decisión la convertiría en millonaria de la forma más inesperada. Pero antes de conocer cómo una mujer que ganaba apenas 300 pesos al día terminó recibiendo una herencia de 25 millones de pesos, necesitas conocer el secreto que la familia Mendoza ocultaba. Un secreto tan peligroso que casi les cuesta la vida a todos. Si eres de esas personas que creen que los milagros reales todavía suceden, que el valor de una persona común puede cambiar destinos, y que quieren ser parte de una comunidad que celebra estas historias extraordinarias, entonces suscríbete ahora mismo al canal Historias Espectaculares y dale like a este video, porque lo que estás a punto de escuchar va a restaurar tu fe en la humanidad y te va a demostrar que tú también tienes el poder de ser el héroe en la vida de alguien más. Esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el destino, la bondad humana y cómo una sola decisión puede transformar vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te dejará sin aliento. Eran las 5 de la mañana en la colonia Santa María de la Ciudad de México. María Elena Vázquez se levantaba como cada día desde hacía 20 años, con el mismo ritual que había perfeccionado hasta convertirlo en arte. Preparar el desayuno para sus 2 hijos, alistar su bolsa de trabajo y caminar 30 minutos hasta la estación del metro. María Elena no era una mujer cualquiera, aunque ella misma no lo sabía. A los 45 años, su rostro mostraba las líneas que dejan los años de trabajo duro, pero sus ojos conservaban una chispa de determinación que había heredado de su abuela Guadalupe. Era viuda desde hacía 8 años, cuando su esposo Ramón murió en un accidente de construcción, dejándola sola con 2 hijos, Esperanza de 22 años, estudiante de enfermería, y Joaquín de 14, un chico brillante que soñaba con estudiar ingeniería. «Mijo, no olvides hacer tu tarea», le decía a Joaquín mientras le daba un beso en la frente. «Y tú, Espe, cuídate mucho en la escuela». «Mamá, ya no soy una niña», respondía Esperanza con una sonrisa. «Pero gracias por preocuparte siempre». María Elena trabajaba como empleada doméstica en 4 casas diferentes. Los lunes y miércoles limpiaba la casa de los señores Morales, una pareja de jubilados que la trataban con respeto. Los martes y jueves trabajaba para la familia García, donde cuidaba también a 2 niños pequeños. Los viernes alternaba entre 2 casas más pequeñas y los sábados trabajaba en la residencia más elegante de su ruta, la casa de la familia Mendoza en Las Lomas. Don Roberto Mendoza y doña Carmen eran diferentes a los demás patrones. Él, un hombre de 68 años, con el cabello completamente blanco y una sonrisa que siempre parecía esconder algo, había sido dueño de una pequeña empresa de importaciones. Ella, de 63 años, era una exmaestra de primaria con diabetes que requería medicamentos caros y cuidados especiales. Pero lo que más intrigaba a María Elena era Diego, el nieto de 16 años que vivía con ellos. El chico había llegado a la casa hacía 3 años, después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico. Diego era inteligente, pero tenía una mirada que María Elena reconocía muy bien, la misma que había visto en el espejo después de perder a su esposo. Era la mirada de alguien que había perdido la esperanza. «Buenos días, María Elena», la saludaba siempre don Roberto con genuina calidez. «¿Cómo está su familia?» «Bien, señor Mendoza. Gracias por preguntar. Recuerde que aquí tiene su hogar también», decía doña Carmen desde la cocina. «Diego, saluda a María Elena». El muchacho apenas levantaba la vista de su teléfono,
Pero María Elena no se ofendía. Conocía el dolor cuando lo veía. Era un sábado de octubre, exactamente 3 semanas antes de que todo cambiara para siempre. María Elena llegó a la casa de los Mendoza y notó algo extraño inmediatamente. Las cortinas estaban cerradas, cosa que nunca sucedía. Don Roberto siempre decía que la luz del sol era el mejor desinfectante del alma. Tocó el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente escuchó pasos apresurados. «¿Quién es?», preguntó la voz temblorosa de doña Carmen desde adentro. «Soy María Elena, señora. ¿Está todo bien?». La puerta se abrió apenas una rendija, y María Elena pudo ver el rostro preocupado de doña Carmen. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «María Elena, qué bueno que llegó. Pase, rápido». El ambiente dentro de la casa era completamente diferente. Don Roberto estaba sentado en su sillón favorito, pero no leía el periódico como siempre. Tenía las manos sobre la cara, y por primera vez en los 5 años que María Elena llevaba trabajando ahí, lo vio completamente derrotado. «¿Qué está pasando?», preguntó María Elena, dejando su bolsa en el suelo. Don Roberto levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban apagados. «María Elena, usted es una buena mujer. Ha sido más que una empleada para nosotros. Ha sido parte de nuestra familia. Por eso tiene derecho a saber la verdad». Diego bajó las escaleras en ese momento y María Elena notó algo que la sorprendió. El chico había estado llorando también. «Abuelo, no tienes que contarle nada a nadie», murmuró Diego. «Sí tengo que hacerlo, mijo, porque lo que viene nos va a afectar a todos». Don Roberto se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Corrió apenas una esquina de la cortina y miró hacia afuera, como si esperara ver algo o a alguien. «María Elena», comenzó sin voltear a verla. «¿Usted sabía que mi hijo Carlos no murió en un accidente?». El corazón de María Elena dio un vuelco. Carlos era el padre de Diego, y siempre le habían dicho que había muerto junto con su esposa en un accidente de tráfico. «Señor Mendoza, mi hijo tenía problemas con el juego. Apostaba más de lo que tenía, y cuando se le acabó su propio dinero, comenzó a apostar el dinero de otros. Dinero que no era suyo, dinero de gente muy peligrosa». Doña Carmen se acercó a su esposo y tomó su mano. Carlos le debía 200,000 pesos a un hombre llamado César Herrera, conocido como el Tiburón. Cuando no pudo pagar, lo mataron. Terminó Diego desde las escaleras, con una voz que sonaba demasiado madura para sus 16 años. «Y a mi mamá también, porque sabía demasiado». María Elena sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Pero eso fue hace 3 años», logró decir. «¿Por qué me cuentan esto ahora?». Don Roberto finalmente se volteó hacia ella. Su expresión era la de un hombre que había tomado una decisión muy difícil. «Porque César Herrera no se conformó con matar a mi hijo. Quiere que nosotros paguemos la deuda, y no tenemos el dinero». En ese preciso momento, como si hubiera estado esperando su momento perfecto en el guión del destino, sonó el timbre de la casa. No fue un timbre normal, fue un sonido largo, insistente, agresivo, el tipo de timbre que tocan las personas que no aceptan un no por respuesta. Los 4 se quedaron completamente inmóviles. María Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. «¿Esperan a alguien?», susurró. Don Roberto negó con la cabeza, con el terror pintado en su rostro. El timbre sonó otra vez, seguido de golpes fuertes en la puerta. «Roberto Mendoza, sabemos que estás ahí. Abre la puerta o la tiramos». Diego se puso completamente pálido. Doña Carmen comenzó a temblar visiblemente. «El glucómetro», murmuró doña Carmen. «María Elena, necesito mi glucómetro. El estrés me está subiendo el azúcar». Pero antes de que alguien pudiera moverse, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes.
Roberto, no vamos a esperar más. Tienes 5 segundos. María Elena miró a la familia que, sin ella saberlo, se había convertido en más que patrones para ella. Miró a don Roberto, el hombre que siempre le preguntaba por sus hijos y que le regalaba comida extra para llevar a casa. Miró a doña Carmen, que le había enseñado recetas de cocina y que siempre recordaba el cumpleaños de Esperanza y Joaquín. Miró a Diego, ese chico herido que necesitaba una oportunidad de sanar. Y en ese momento, María Elena Vázquez, empleada doméstica que ganaba 300 pesos al día, tomó la decisión que cambiaría todo. ¿Ya te diste cuenta por qué esta historia va a cambiar tu perspectiva sobre lo que una persona común puede lograr? Porque lo que María Elena está a punto de hacer desafiará todo lo que creías saber sobre el coraje y el destino. Si ya estás completamente enganchado con esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal Historias Espectaculares y dale like a este video. Porque créeme, necesitas escuchar cada detalle de lo que viene a continuación. Esta historia apenas está comenzando y lo que sucede en los próximos minutos te dejará sin palabras. 4, 3, 2. María Elena se levantó del sofá con una determinación que ni ella misma sabía que tenía. «Vayan al cuarto de atrás», les dijo en voz baja pero firme. «Los 3, ahora». «María Elena, no puede involucrarse en esto», susurró don Roberto. «Es muy peligroso». «Ya estoy involucrada», respondió ella, caminando hacia la puerta. «Soy parte de esta familia, ¿no es cierto? Eso fue lo que usted me dijo siempre». «¡1!». María Elena llegó a la puerta justo cuando sonó el último número. Pudo escuchar movimiento del otro lado, como si alguien estuviera preparándose para derribarla. «¡Ya voy!», gritó María Elena con una voz que logró que sonara molesta en lugar de aterrada. «Déjenme buscar las llaves». Del otro lado de la puerta se escuchó una voz grave, rasposa, que helaba la sangre. «¿Quién habla?». «Soy la empleada doméstica», respondió María Elena, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Los señores salieron, pero me dijeron que si venía alguien los esperara aquí». Hubo un momento de silencio. María Elena aprovechó para hacer señas desesperadas hacia donde estaban escondidos los Mendoza, indicándoles que se fueran más lejos. «Empleada doméstica, ¿cómo te llamas?» «María Elena Vázquez. ¿En qué puedo ayudarles?» Otra pausa. María Elena podía escuchar voces susurrando del otro lado. «Abre la puerta, María Elena». «No puedo. Los patrones me dijeron que no abriera a nadie. Si ustedes son amigos de ellos, pueden regresar más tarde o llamar por teléfono». La respuesta la sorprendió incluso a ella misma. Sonaba completamente convincente. «Mira, María Elena». La voz se volvió falsamente amigable, pero con un filo peligroso. «Nosotros no somos amigos de los Mendoza. Digamos que somos cobradores. Y Roberto nos debe mucho dinero. Pues si es asunto de dinero, tendrán que hablar con él directamente. Yo solo vengo a limpiar». «¿Sabes dónde fue?». María Elena pensó rápidamente. Necesitaba dar información que sonara real, pero que no pusiera a la familia en más peligro. Dijeron que iban al hospital. La señora estaba mal de su diabetes. No era completamente mentira. Doña Carmen sí tenía diabetes y sí había tenido varias crisis que requerían atención médica. «¿Qué hospital?». «No sé, no me dijeron». Hubo otro momento de silencio. María Elena aprovechó para mirar por la ventana de la sala. Pudo ver una camioneta negra estacionada afuera con las ventanas polarizadas. Su corazón se aceleró aún más. «María Elena, vamos a entrar de todos modos». «Si entran sin permiso, voy a llamar a la policía». La respuesta fue una carcajada fría. «¿A la policía?». «María Elena, creo que no entiendes bien la situación». En ese momento, María Elena escuchó un sonido que la llenó de terror. Alguien estaba tratando de forzar la ventana de la cocina. Corrió hacia la ventana y pudo ver a un hombre joven, de unos 25 años, tratando de abrir el seguro desde afuera.
Era delgado, pero se veía fuerte y tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla derecha. ¡Hey!, gritó María Elena. ¡Bájese de ahí! El hombre la miró con una sonrisa cruel. «Ya no puedes pretender que no estamos aquí, señora empleada». María Elena corrió de vuelta a la puerta principal. «Váyanse o llamo a la policía». «Hazlo», respondió la voz desde afuera. «Pero mientras llegan, nosotros ya vamos a estar adentro, y cuando encontremos a Roberto, va a lamentar haberse escondido». María Elena sabía que se había quedado sin opciones. Tomó su teléfono celular, un aparato viejo que Esperanza le había regalado el año anterior, y marcó el número de emergencias. ¿Emergencias? Hay personas tratando de entrar a la casa donde trabajo por la fuerza. Estoy sola y tengo miedo. ¿Cuál es su dirección? María Elena dio la dirección de los Mendoza. ¿Están armados? No lo sé, pero dicen que son cobradores y que no les importa entrar por la fuerza. Manténgase en línea. Ya enviamos una patrulla, pero María Elena sabía que la ayuda tardaría en llegar. En esa colonia, la policía solía tomarse su tiempo, especialmente para reportes de empleadas domésticas. El sonido de vidrio rompiéndose la hizo correr hacia la cocina. El hombre de la cicatriz había logrado romper la ventana y estaba metiéndose a la casa. «¡Hola, María Elena!», le gritó con sarcasmo. «Parece que vamos a conocernos mejor». María Elena agarró lo primero que encontró, una sartén de hierro que doña Carmen usaba para hacer tortillas. No era mucho, pero era algo. «No se acerque», le advirtió levantando la sartén. El hombre se rió. «¿En serio? ¿Una empleada doméstica me va a amenazar con una sartén?» Pero su expresión cambió cuando vio la determinación en los ojos de María Elena. Había algo en su mirada que le decía que esta mujer no iba a rendirse fácilmente. «Mira, señora, esto no es personal. Solo queremos hablar con Roberto. Dinos dónde está y todos podemos resolver esto de manera civilizada». «Ya les dije que no está». «¿Y dónde están Carmen y el nieto?» «Con él, en el hospital». El hombre la estudió por un momento, como si tratara de decidir si le creía o no. «Marcos», gritó hacia afuera, «ya estoy adentro. La empleada dice que todos fueron al hospital». «¿Le crees?», respondió la voz desde afuera. «No lo sé, pero podemos averiguarlo». Marcos, que María Elena ahora sabía que era el hombre de la cicatriz, comenzó a caminar por la casa. Abrió puertas, revisó closets, miró debajo de las camas. María Elena lo siguió a distancia, con la sartén todavía en la mano, rezando para que los Mendoza hubieran encontrado un buen escondite. «Esta casa es muy grande para una familia de 3 personas», comentó Marcos, más para sí mismo que para María Elena. «Es una casa antigua», respondió ella, tratando de sonar natural. «Los señores la compraron cuando su hijo estaba vivo». «Ah, sí, Carlos. Conocíamos muy bien a Carlos». La forma en que lo dijo hizo que María Elena sintiera escalofríos. «¿Ustedes sabían a mi patrón?» «Lo conocíamos muy bien, especialmente mi tío César. Carlos le debía mucho dinero». «Eso no tiene nada que ver conmigo». «No, pero tiene que ver con Roberto. Las deudas no se mueren con la gente, señora, se heredan». Marcos llegó a la puerta del cuarto principal de los Mendoza. María Elena sabía que había un baño grande ahí, con un closet que podría servir de escondite. Su corazón comenzó a latir más rápido. Marcos puso la mano en la manija de la puerta. «No puede entrar ahí sin permiso», gritó María Elena. «¿Quién me va a detener?» «Usted». Y entonces sucedió algo que cambiaría el curso de toda la historia. Marcos abrió la puerta del cuarto principal y María Elena escuchó un sonido que la heló, el inconfundible pitido del glucómetro de doña Carmen. La señora estaba teniendo una crisis diabética por el estrés y el aparato estaba sonando para indicar que sus niveles de azúcar estaban peligrosamente altos. Marcos se quedó inmóvil por un segundo, procesando lo que había escuchado. «Pensé que habías dicho que estaban en el hospital».
le dijo a María Elena con una sonrisa que no tenía nada de divertida. En ese momento, María Elena Vázquez tomó la segunda decisión que cambiaría su vida para siempre. Y esta vez no había vuelta atrás. Marcos comenzó a caminar hacia el sonido del glucómetro, pero María Elena hizo algo que ni ella misma esperaba. Corrió hacia él y se interpuso entre Marcos y la puerta del baño. «¡No!», dijo con una firmeza que sorprendió a ambos. Marcos se detuvo y la miró con incredulidad. «¿Perdón?». «Dije que no va a entrar ahí. Señora, me está comenzando a caer mal». María Elena levantó la sartén, pero esta vez con una determinación diferente. Ya no era una empleada doméstica asustada. Era una madre protegiendo a su familia, porque los Mendoza se habían convertido en su familia. «Y usted a mí también me está cayendo mal». Marcos dio un paso hacia ella, pero María Elena no retrocedió. «¿Sabe qué le pasa a la gente que se mete donde no le toca?». «No, pero sé lo que les pasa a las personas que lastiman a familias inocentes». La respuesta de María Elena fue tan inesperada que Marcos se quedó sin palabras por un momento. «Familia inocente. Roberto Mendoza le parece inocente. Su hijo nos robó 200,000 pesos. Su hijo ya pagó por eso, con su vida. Las deudas no se mueren, señora. Pues entonces van a tener que pasar sobre mí para cobrarlas». En ese momento preciso, como si el universo hubiera estado esperando ese momento de valentía, María Elena escuchó las sirenas de la policía acercándose. Marcos también las escuchó. «Maldita sea», murmuró, y luego gritó hacia afuera: «César, ya vienen los policías». La voz desde afuera respondió inmediatamente: «Vámonos, pero esto no se queda así». Marcos miró a María Elena una última vez. «Esto no se acaba aquí, empleada doméstica. Ahora ya sabes demasiado. Y usted ahora sabe que esta familia tiene quien la defienda». Marcos salió corriendo hacia la ventana por donde había entrado. María Elena lo siguió y pudo ver cómo se subía a la camioneta negra, que arrancó a toda velocidad justo cuando la patrulla de policía doblaba la esquina. María Elena se dejó caer en una silla de la cocina, temblando por la adrenalina y la comprensión de lo que acababa de hacer. Se había enfrentado a criminales peligrosos para proteger a una familia que ni siquiera era suya por sangre, pero que se había convertido en suya por elección. Los policías tocaron a la puerta unos minutos después. «¿Es usted la que llamó por el intento de allanamiento?». «Sí, soy María Elena Vázquez». Los oficiales tomaron su declaración, revisaron la ventana rota y le aseguraron que harían patrullajes más frecuentes por la zona. Pero María Elena sabía que eso no sería suficiente. César Herrera y sus hombres iban a regresar. Cuando los policías se fueron, María Elena llamó suavemente hacia el cuarto principal. «Ya se fueron. Pueden salir». Don Roberto salió primero, seguido por Diego, que cargaba a doña Carmen. La señora estaba pálida y temblaba, claramente afectada por la crisis diabética y el estrés. «María Elena», dijo don Roberto con la voz quebrada, «usted arriesgó su vida por nosotros». «No», respondió María Elena, ayudando a Diego a sentar a doña Carmen en el sofá. «Arriesgué mi vida por mi familia». Doña Carmen la miró con lágrimas en los ojos. «Usted no tenía que hacer eso». «Sí tenía que hacerlo, porque ustedes habrían hecho lo mismo por mí». Diego, que había permanecido callado, se acercó a María Elena. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué nos ayudó? Ahora usted también está en peligro». María Elena miró al chico que había visto crecer durante 5 años, el muchacho herido que necesitaba creer que el mundo todavía tenía gente buena. Porque a veces, Diego, tenemos que elegir entre estar seguros y hacer lo correcto. Y yo elegí hacer lo correcto. Pero don Roberto sabía que las palabras de Marcos no habían sido una amenaza vacía. «María Elena, usted no puede regresar a su casa esta noche. No es seguro. César va a investigar quién es usted, dónde vive, con quién vive».
La realización cayó sobre María Elena como un balde de agua fría. No había protegido solo a los Mendoza, había puesto en peligro a sus propios hijos. Esperanza, susurró. Joaquín corrió hacia su teléfono y marcó el número de su casa. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Bueno», respondió la voz de Esperanza. «Espe, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. ¿Está bien?» «Mamá, ¿qué pasa? Suenas rara. Toma a tu hermano y váyanse a casa de tu tía Rosa. Ahora. No hagan preguntas, no empaquen nada importante, solo tomen sus documentos y váyanse». «Mamá, me estás asustando». «Espe, por favor, confía en mí. Vayan a casa de Rosa y quédense ahí hasta que yo las hable. No le digan a nadie dónde están». «¿Estás bien?» María Elena miró a la familia Mendoza, que la observaba con preocupación y gratitud. «Estoy bien, pero necesito saber que ustedes están seguros. ¿Me prometes que van a hacer lo que te dije?» «Te lo prometo, mamá. Los amo. Nosotros también te amamos». Cuando colgó el teléfono, don Roberto se acercó a ella. «María Elena, no sabemos cómo agradecerle lo que hizo hoy. No tienen que agradecerme nada, pero sí necesitamos hacer un plan, porque César va a regresar y la próxima vez no van a venir solo a hablar». Esa noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, los 4 comenzaron a planear cómo sobrevivir a lo que se venía. «Tengo que contarles la verdad completa», dijo don Roberto. «César no solo quiere los 200,000 pesos que Carlos le debía, con intereses y penalizaciones, ahora dice que le debemos $500,000. ¿$500,000 de pesos?» María Elena sintió que se le iba el aire. «Pero eso no es lo peor», continuó don Roberto. «César no solo es un prestamista, es parte de una organización más grande. Tiene conexiones con gente muy peligrosa y tiene policías en su nómina. Entonces, ¿a quién podemos recurrir?» Diego habló por primera vez en horas. «Hay alguien», dijo en voz baja, «alguien que conoce a César y que podría ayudarnos». Los 3 adultos lo miraron con sorpresa. «¿De qué hablas, Diego?», preguntó doña Carmen. «El padre Miguel, el párroco de la iglesia de San José. Antes de que mis padres murieran, recuerdo haber escuchado a mi papá hablando con él. El padre Miguel conoce a mucha gente del barrio y sabe cosas que podrían ayudarnos». María Elena conocía al padre Miguel. Era un hombre de unos 50 años que había llegado a la parroquia 5 años atrás. Tenía fama de ser alguien que ayudaba a la gente en problemas, sin hacer preguntas incómodas. «¿Creen que nos ayudaría?» «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió don Roberto. A la mañana siguiente, María Elena y don Roberto fueron juntos a la iglesia de San José. Era domingo, y después de la misa de 8, pidieron hablar en privado con el padre Miguel. El padre era un hombre alto, delgado, con el cabello cano y unos ojos azules que parecían ver más allá de lo evidente. Cuando don Roberto terminó de contarle la situación, el padre guardó silencio por unos minutos largos. «Roberto», dijo finalmente, «yo conocí a tu hijo Carlos. Vino a verme varias veces, los últimos meses antes de su muerte». «¿En serio?» «Estaba tratando de salir del problema del juego. Había empezado a asistir a reuniones de jugadores anónimos. Me pidió que rezáramos juntos». Don Roberto sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. «¿Por qué nunca me lo dijo?» «Porque tenía miedo de decepcionarte otra vez, pero también porque sabía que César no lo iba a dejar salir fácilmente». El padre Miguel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su oficina, que daba hacia el patio de la iglesia. «César Herrera es un hombre muy peligroso, pero también es un hombre con debilidades». «¿Qué tipo de debilidades?», preguntó María Elena. «Su madre, Esperanza Herrera, es una mujer mayor, muy religiosa, que viene a misa todos los días. No sabe a qué se dedica su hijo, o al menos pretende no saberlo. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque la señora Esperanza está muy enferma. El cáncer en etapa terminal. Y César, por más criminal que sea, la ama profundamente.
María Elena comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Está sugiriendo que hablemos con la madre de César? Estoy sugiriendo que tal vez, si César entendiera que hay otras formas de resolver este problema, podríamos encontrar una solución que no involucre violencia. Don Roberto se veía escéptico. Padre, con respeto, creo que está subestimando qué tan peligroso es este hombre. Y creo que ustedes están subestimando el poder del amor de una madre. El padre Miguel regresó a su escritorio y sacó una tarjeta. Esta es la dirección de la señora Esperanza. Vive sola en una casita en la colonia Doctores. Va a misa de 6 de la mañana todos los días. María Elena tomó la tarjeta con manos temblorosas. Padre, ¿qué le decimos? ¿Cómo le explicamos que su hijo es un criminal? No se lo expliquen, simplemente pídanle que rece por ustedes. Que interceda ante su hijo para que encuentren una solución pacífica. Las madres mexicanas tienen un poder que ustedes no pueden imaginar. Al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, María Elena caminaba por las calles de la colonia Doctores. Había decidido ir sola, pensando que una mujer mayor podría sentirse más cómoda hablando con otra mujer. La casa de la señora Esperanza era pequeña, pero muy bien cuidada. Las plantas en el jardín delantero estaban perfectas y la pintura exterior se veía reciente. Era claro que alguien se tomaba el tiempo de mantener esa casa con amor. María Elena tocó suavemente a la puerta. Escuchó pasos lentos acercándose. ¿Quién es? Buenos días, señora. Me llamo María Elena Vázquez. El padre Miguel me dijo que usted es una mujer muy devota y quería pedirle que rezara por mi familia. La puerta se abrió y María Elena vio a una mujer de unos 70 años, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño perfecto. A pesar de su evidente enfermedad, tenía una dignidad natural que imponía respeto. ¿El padre Miguel la mandó? Sí, señora. Pase, pase. ¿Gusta un café? Siempre tengo café preparado para antes de ir a misa. La casa por dentro era tan cuidada como por fuera. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares e imágenes religiosas. ¿Cómo se llama, señora?, preguntó María Elena, mientras se sentaba en un sofá que estaba cubierto con fundas tejidas a mano. Esperanza Herrera, para servirle. Y usted me dijo que se llama María Elena Vázquez. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y por qué necesita oraciones, María Elena? María Elena había practicado este momento durante todo el camino, pero ahora que estaba sentada frente a la madre de César, se dio cuenta de que ninguna preparación habría sido suficiente. Señora Esperanza, hay unas personas que están amenazando a una familia para la que trabajo. Son gente buena, que perdieron a su hijo hace 3 años, y ahora estas personas dicen que les deben dinero. La expresión de la señora Esperanza cambió sutilmente. ¿Qué tipo de amenazas? Amenazas serias. Llegaron a la casa donde trabajo, rompieron ventanas, asustaron a una señora mayor que tiene diabetes. ¿Cómo se llama esa familia? María Elena dudó por un segundo. Mendoza. Roberto y Carmen Mendoza. La señora Esperanza dejó su taza de café lentamente sobre la mesa. Sus manos temblaron ligeramente. ¿El hijo de ellos se llamaba Carlos? Sí, señora. Esperanza cerró los ojos y se llevó las manos al pecho. Dios mío, susurró. Dios mío, sabía que este día iba a llegar. Señora, ¿se siente bien? La señora Esperanza abrió los ojos y miró directamente a María Elena. María Elena, necesito preguntarle algo y necesito que me diga la verdad completa, lo que usted quiera. Mi hijo César está involucrado en esto. María Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. La madre de César sabía exactamente a qué se dedicaba su hijo. Sí, señora. Esperanza asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante mucho tiempo. ¿Lastimó a alguien? Todavía no, pero amenazó con hacerlo. ¿Y usted qué tiene que ver con todo esto? ¿Por qué se está arriesgando por esa familia? Porque son buenas personas y porque alguien tiene que hacerlo.
La señora Esperanza se levantó lentamente y caminó hacia una fotografía que estaba en la repisa. Era la foto de un niño de unos 8 años, sonriendo mientras sostenía un balón de fútbol. «Este es mi César cuando era pequeño», dijo, tocando suavemente el marco de la fotografía. Era un niño bueno, ¿sabe? Muy protector con su hermanita, muy obediente. Siempre me ayudaba con todo. Se volteó hacia María Elena. Su papá nos abandonó cuando César tenía 12 años. Y yo tuve que trabajar tanto para sacar adelante a mis hijos que tal vez no presté suficiente atención a las amistades que César estaba haciendo. Regresó al sofá y se sentó junto a María Elena. ¿Sabe por qué voy a misa todos los días, María Elena? No, señora, porque rezo por las almas de todas las personas que mi hijo ha lastimado, porque rezo para que Dios me perdone por no haber sabido criarlo mejor, y porque rezo para que algún día, antes de que yo me muera, mi hijo encuentre una manera de regresar a ser el niño bueno que una vez fue. María Elena sintió que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Señora Esperanza, María Elena, ¿usted tiene hijos? 2. Esperanza, de 22 años, y Joaquín, de 14. ¿Y qué haría si uno de sus hijos se metiera en problemas serios? Si hubiera lastimado a gente inocente. María Elena pensó en Esperanza y Joaquín, en todo lo que había sacrificado para darles una buena vida, en todas las noches que había trabajado hasta muy tarde para que ellos pudieran estudiar. Trataría de ayudarlo a hacer lo correcto, sin importar el costo. Exacto, sin importar el costo. La señora Esperanza se levantó otra vez y fue hacia un mueble antiguo. Sacó un sobre amarillo y regresó con él a donde estaba María Elena. ¿Sabe qué hay aquí? No, señora. Dinero. 500,000 pesos que he estado ahorrando durante 10 años, trabajando como costurera, vendiendo comida, haciendo todo tipo de trabajos. ¿Sabe para qué era este dinero? María Elena negó con la cabeza. Era para cuando César decidiera cambiar de vida, para ayudarlo a empezar un negocio legal, o para irse a otro lugar donde pudiera empezar de nuevo. Le extendió el sobre a María Elena. Pero creo que ha llegado el momento de usarlo de una manera diferente. Señora, yo no puedo aceptar esto. No me lo está dando a mí, María Elena. Se lo está dando a mi hijo. Le está dando una oportunidad de hacer algo bueno por primera vez en muchos años. No entiendo. La señora Esperanza tomó las manos de María Elena entre las suyas. Usted va a llevarle este dinero a mi hijo. Y le va a decir que su madre le manda decir que ya es hora de que deje de lastimar a familias inocentes, que si no lo hace por ellos, lo haga por ella. ¿Y usted cree que eso va a funcionar? No lo sé, pero sé que es la única oportunidad que tengo de salvar el alma de mi hijo antes de morirme, y tal vez la única oportunidad que tienen ustedes de salvar sus vidas. María Elena miró el sobre. 500,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda su vida. Señora, ¿y si César se enoja? ¿Y si la lastima por haber interferido? María Elena, yo me estoy muriendo de cáncer. Tengo tal vez 6 meses de vida. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me muera defendiendo a una familia inocente en lugar de morirme callada en una cama de hospital? La entereza de esa mujer, su disposición a sacrificar todo por hacer lo correcto, incluso cuando significaba enfrentarse a su propio hijo, dejó a María Elena sin palabras. Pero hay una condición, continuó la señora Esperanza. ¿Cuál? Usted tiene que prometerme que si César acepta este dinero y deja en paz a la familia Mendoza, va a tratar de ayudarlo a encontrar una vida diferente. No le estoy pidiendo que confíe en él, ni que se haga su amiga. Pero si él muestra que quiere cambiar, dele una oportunidad. María Elena sabía que lo que estaba a punto de aceptar cambiaría su vida para siempre. Ya no era solo una empleada doméstica tratando de proteger a sus patrones. Se estaba convirtiendo en el puente entre 2 mundos. El mundo de las familias trabajadoras como la suya y el mundo de la violencia y el crimen.
y estaba aceptando una responsabilidad enorme: ayudar a redimir a un hombre que había destruido vidas. Pero cuando miró los ojos de la señora Esperanza, supo que no tenía opción. Se lo prometo. 2 horas después, María Elena estaba parada frente a una cantina en la colonia Doctores, con el sobre amarillo escondido en su bolsa. El padre Miguel le había dado la dirección, explicándole que César solía estar ahí todas las mañanas después de las 10. La cantina se llamaba El Último Trago, y por fuera se veía exactamente como lo que era, el tipo de lugar donde la gente va cuando ya no tiene nada que perder. María Elena respiró profundo y entró. El interior estaba lleno de humo y olía a cerveza rancia. Había unas 8 personas adentro, todas hombres, todos con la mirada que tienen las personas que han visto demasiado. En una mesa del fondo, reconoció inmediatamente la voz que había escuchado desde el otro lado de la puerta de los Mendoza. César Herrera era un hombre de unos 45 años, más bajo de lo que María Elena había imaginado, pero con una presencia que llenaba el lugar. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, una barba de 3 días y unos ojos que parecían calcularlo todo constantemente. Estaba sentado con otros 3 hombres, incluyendo a Marcos, el que había entrado por la ventana. Cuando María Elena se acercó a su mesa, toda la conversación se detuvo. «Pero miren nada más», dijo César con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Si es la empleada doméstica valiente. Señor Herrera, necesito hablar con usted». ¿Así? ¿Y de qué quiere hablar? De su madre. El cambio en la expresión de César fue instantáneo. La sonrisa desapareció y sus ojos se endurecieron. ¿Qué dijiste? Que necesito hablar con usted de su madre, Esperanza Herrera. César se levantó lentamente de su silla. Los otros hombres lo imitaron, pero él les hizo una seña para que se sentaran. ¿Cómo conoces a mi madre? Fui a pedirle que rezara por la familia Mendoza, y ella me dio esto. María Elena sacó el sobre amarillo y lo puso sobre la mesa. César lo miró como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué es eso? Ábralo. César tomó el sobre con cuidado y lo abrió. Cuando vio el dinero, su expresión cambió completamente. ¿De dónde sacó mi madre tanto dinero? Ha estado trabajando y ahorrando durante 10 años. Dice que era para cuando usted decidiera cambiar de vida. César se sentó pesadamente, todavía mirando el dinero. ¿Y por qué me lo está dando? Porque me pidió que le dijera que ya es hora de que deje de lastimar a familias inocentes, que si no lo hace por ellos, lo haga por ella. El silencio en la cantina era total. Los otros hombres miraban la escena sin entender completamente lo que estaba pasando. «Mi madre está enferma», dijo César finalmente, más para sí mismo que para María Elena. «Lo sé, y sabe que no le queda mucho tiempo». ¿Ella te dijo eso? No directamente, pero se nota. Y se nota que lo único que quiere antes de morirse es saber que su hijo puede ser un hombre mejor. César cerró el sobre y se lo devolvió a María Elena. «No puedo aceptar esto». «¿Por qué?» «Porque si acepto el dinero de mi madre, significa que admito que lo que estoy haciendo está mal. Y si admito eso...» César no terminó la frase, pero María Elena entendió. Si César admitía que estaba mal, tendría que enfrentar todo el daño que había causado durante años. «Señor Herrera», dijo María Elena, «su madre no está pidiendo que usted admita nada, solo está pidiendo que perdone una deuda que ya cobró de la peor manera posible». «¿Cómo que ya la cobré? Carlos Mendoza ya pagó con su vida, su esposa también. ¿No es suficiente?» Por primera vez desde que había comenzado la conversación, César se veía inseguro. Las deudas no funcionan así. ¿Y cómo funcionan? Matando a abuelos y niños inocentes, lastimando a empleadas domésticas que solo tratan de proteger a sus familias. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Tienes razón. No lo entiendo, pero entiendo cómo funciona el mundo de su madre, y entiendo cómo funciona el mundo de las familias que usted lastima. María Elena se inclinó hacia adelante. «Señor Herrera,
¿Usted tiene hijos? César no respondió, pero algo en su expresión cambió. Yo tengo dos, continuó María Elena. Una hija de 22 años que estudia enfermería y un hijo de 14 que quiere ser ingeniero. ¿Sabe lo que me da más miedo en el mundo? ¿Qué? Que alguien como usted los lastime solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, igual que le pasó a la familia Mendoza. César miró a sus hombres, luego miró el sobre, luego miró a María Elena. ¿Qué garantía tengo de que si acepto este dinero y dejo en paz a los Mendoza, ustedes no van a ir con la policía? La garantía de su madre. Ella me hizo prometerle que si usted acepta hacer lo correcto, yo voy a tratar de ayudarlo a encontrar una vida diferente. ¿Tú, una empleada doméstica, me vas a ayudar a mí? Su madre piensa que sí puedo. Y honestamente, señor Herrera, ¿qué tiene que perder? Si sigue por el camino que lleva, ¿cómo cree que va a terminar? ¿Y cómo va a poder ver a su madre a los ojos cuando se esté muriendo? César se quedó en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, tomó el sobre otra vez. 500,000 pesos, murmuró. Sí, es más de lo que Carlos me debía, incluso con intereses. Lo sé. ¿Y todo lo que tengo que hacer es dejar en paz a los Mendoza? Y dejar en paz a mi familia también. Y tratar de encontrar una manera de vivir que no lastime a gente inocente. César miró a Marcos. ¿Qué opinas? Marcos se encogió de hombros. Es tu decisión, jefe. Pero 500,000 pesos son 500,000 pesos. César se volteó hacia María Elena. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Porque arriesgué mi vida para proteger a una familia que no era mía. Y porque estoy aquí, sola, hablando con usted en lugar de estar escondida en algún lugar seguro. Y si acepto que sigue, nos damos la mano, usted se queda con el dinero y nunca más volvemos a vernos, a menos que usted realmente quiera cambiar de vida. En ese caso, su madre tiene mi número de teléfono. César extendió la mano. Trato. María Elena tomó su mano y se la estrechó. Trato. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que María Elena no sabía era que su acto de valentía había sido observado por alguien más. 3 días después del encuentro con César, María Elena estaba limpiando la casa de los Mendoza cuando don Roberto la llamó a la sala. María Elena, necesitamos hablar con usted. Los 3 miembros de la familia estaban sentados en la sala, con expresiones que María Elena no podía interpretar. ¿Está todo bien? ¿César cumplió su palabra? Sí, respondió don Roberto. No solo cumplió su palabra, sino que además nos mandó un mensaje diciéndonos que la deuda estaba completamente saldada y que nunca más tendríamos problemas con él. ¡Qué bueno! Pero eso no es lo que queremos hablarle, continuó doña Carmen. María Elena, usted arriesgó su vida por nosotros. Se enfrentó a criminales peligrosos, puso en peligro a sus propios hijos y encontró una manera de resolver un problema que nosotros creíamos que no tenía solución. Solo hice lo que tenía que hacer. No, dijo Diego hablando por primera vez. Hizo mucho más que eso. Nos devolvió la esperanza. Don Roberto se levantó y caminó hacia su escritorio. Sacó un sobre manila y regresó con él. María Elena, Carmen y yo hemos tomado una decisión. Queremos que usted sea nuestra socia. Perdón. Durante todos estos años que usted ha trabajado aquí, hemos visto su dedicación, su honestidad, su inteligencia. Y después de lo que hizo por nosotros, nos dimos cuenta de algo. ¿De qué? De que usted no es nuestra empleada. Es nuestra familia. Y las familias se cuidan unas a otras. Doña Carmen tomó la conversación. María Elena, ¿usted sabía que nosotros tenemos una pequeña propiedad en Cuernavaca? No, no sabía. Es una casa con un terreno grande. La habíamos estado rentando, pero los inquilinos se fueron el mes pasado. Roberto y yo hemos estado pensando en convertirla en un pequeño hotel boutique, pero no teníamos a alguien de confianza para administrarlo. María Elena comenzó a entender
hacia dónde se dirigía la conversación, pero no se atrevía a creerlo. ¿Qué están proponiendo exactamente? Don Roberto abrió el sobre manila y sacó varios documentos. Estamos proponiendo que usted se vuelva nuestra socia en el negocio hotelero. Nosotros ponemos la propiedad y el capital inicial. Usted pone su experiencia, su dedicación y su increíble habilidad para cuidar a las personas. Las ganancias se dividirían en partes iguales, añadió doña Carmen. Y usted tendría casa propia en la propiedad para que sus hijos puedan crecer en un ambiente seguro. Además, continuó don Roberto, hay algo más. Sacó otro documento del sobre. Esta es la escritura de esta casa, la casa donde usted ha trabajado durante 5 años. Y queremos regalársela. María Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Perdón, esta casa es suya, María Elena, como agradecimiento por habernos salvado la vida. Y también porque necesitamos saber que usted tiene un lugar seguro donde vivir, sin importar lo que pase. Pero eso es imposible. Esta casa vale millones de pesos. Vale exactamente lo que vale la vida de mi familia, respondió don Roberto. Y para nosotros, usted salvó algo que no tiene precio. María Elena se sentó pesadamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no?, preguntó Diego. Porque es demasiado. Porque yo no hice nada extraordinario, solo arriesgó su vida por extraños, interrumpió doña Carmen. Solo enfrentó a criminales para protegernos. Solo encontró una manera de tocar el corazón de un hombre que parecía no tener corazón. Solo nos demostró que todavía existe gente buena en el mundo. María Elena, dijo don Roberto, durante años usted ha cuidado de nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidar de usted. María Elena miró los documentos que tenía en las manos. La escritura de una casa que valía más de lo que ella podría ganar en toda una vida de trabajo. Los contratos de sociedad para un negocio que podría darles seguridad económica a sus hijos para siempre. ¿Y ustedes qué van a hacer? Nosotros vamos a mudarnos a Cuernavaca con usted, respondió doña Carmen. Vamos a ayudar con el hotel, vamos a disfrutar de nuestros últimos años en paz y vamos a seguir siendo una familia de verdad, añadió Diego. 6 meses después, María Elena estaba parada en el jardín del Hotel Esperanza en Cuernavaca, viendo a sus hijos jugar en la alberca con Diego, que se había convertido en el hermano mayor que nunca habían tenido. El hotel era un éxito. Las 5 habitaciones estaban siempre ocupadas y tenían lista de espera para los fines de semana. María Elena había descubierto que tenía un talento natural para la hospitalidad, y los huéspedes siempre se iban comentando sobre la calidez del servicio y la sensación de estar en casa. Esperanza había podido transferirse a una universidad en Cuernavaca para terminar sus estudios de enfermería. Joaquín estaba en una escuela excelente, donde sus calificaciones habían mejorado notablemente. Diego había comenzado a sonreír otra vez y había decidido estudiar administración hotelera. Don Roberto y doña Carmen vivían en una casita pequeña dentro de la propiedad, ayudando con el hotel, pero sobre todo disfrutando de ser abuelos adoptivos de Esperanza y Joaquín. Pero tal vez lo más sorprendente de todo era la visita que habían recibido 2 meses atrás. César Herrera había aparecido una tarde, nervioso, con una mujer mayor a su lado. María Elena había dicho: «Quiero presentarle a mi madre». La señora Esperanza se veía más frágil que la última vez, pero sus ojos brillaban con una felicidad que María Elena no había visto antes. «Quería agradecerle personalmente», había dicho la señora Esperanza. «Mi hijo me dice que usted le ayudó a encontrar una manera de hacer las cosas bien». César había usado el dinero para abrir un taller mecánico legal. Había despedido a todos sus empleados que se dedicaban a actividades criminales y había comenzado una nueva vida.
No fue fácil y hubo muchos obstáculos, pero tenía algo que nunca había tenido antes: la bendición de su madre y la esperanza de un futuro diferente. «No sé si alguna vez podré compensar todo el daño que hice», le había dicho César a María Elena, «pero quiero intentarlo». «El hecho de que quiera intentarlo ya es un gran paso», le había respondido ella. La señora Esperanza había muerto 2 semanas después de esa visita, pero había muerto en paz, sabiendo que su hijo había encontrado una manera de ser mejor persona. Ahora, mientras veía el atardecer desde el jardín de su hotel, María Elena reflexionaba sobre todo lo que había pasado en menos de un año. Había comenzado como una empleada doméstica que ganaba 300 pesos al día. Ahora era propietaria de una casa millonaria, socia de un negocio próspero, y había ayudado a cambiar la vida de varias personas. Pero lo más importante no era el dinero ni las propiedades. Lo más importante era la lección que había aprendido y que ahora quería compartir con el mundo. A veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que elegir entre nuestra comodidad y hacer lo correcto, donde tenemos que decidir si vamos a ser espectadores de la injusticia o vamos a tomar acción, aunque eso implique riesgos. María Elena había descubierto que cuando eliges hacer lo correcto, el universo conspira para ayudarte. No siempre de la manera que esperas, y no siempre inmediatamente, pero siempre. También había aprendido que las familias no se definen por la sangre, sino por el amor y el compromiso mutuo. Los Mendoza se habían convertido en su familia porque estuvieron dispuestos a aceptarla como tal. Y ella había estado dispuesta a protegerlos como si fueran su propia sangre. Pero quizás la lección más importante era que todos, sin excepción, tienen la capacidad de cambiar. César había sido un criminal peligroso, pero cuando se le dio la oportunidad correcta, en el momento correcto, había elegido ser mejor persona. «Mamá», le gritó Joaquín desde la alberca, «ven a nadar con nosotros». María Elena sonrió y caminó hacia la alberca. Su familia la esperaba, sus hijos biológicos, sus hijos adoptivos, sus padres adoptivos, todos unidos por algo más fuerte que la sangre, el amor incondicional y la disposición de sacrificarse unos por otros. Mientras se metía al agua tibia, María Elena pensó en todas las empleadas domésticas, en todos los trabajadores humildes, en todas las personas que piensan que no tienen el poder de cambiar nada en sus vidas. Quería decirles que estaban equivocados, que cada persona tiene dentro de sí el poder de transformar no solo su propia vida, sino las vidas de otros. Que a veces lo único que se necesita es el coraje de hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Y que cuando lo haces con amor genuino, los milagros no solo son posibles, sino inevitables. Esta historia extraordinaria nos demuestra que el heroísmo no está reservado para personas especiales, sino que vive dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento correcto para manifestarse. María Elena nos enseña que a veces una sola decisión valiente puede cambiar el destino de múltiples familias para siempre. ¿Qué harías tú si te encontraras en la situación de María Elena? ¿Tendrías el coraje de arriesgar todo por proteger a personas que consideras tu familia? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque tu historia podría inspirar a miles de personas que están pasando por situaciones similares. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre el poder que todos tenemos para cambiar vidas, no olvides suscribirte al canal Historias Espectaculares, darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que también necesita creer que los milagros son posibles cuando actuamos con amor y valentía. Y recuerda, no importa cuán humilde sea tu situación actual, siempre tienes el poder de ser el héroe en la historia de alguien más. A veces eso es exactamente lo que el universo está esperando para recompensarte de maneras que nunca imaginaste. Nos vemos en la próxima historia